Para entender de manera práctica cómo y para qué podemos usar los eventos en C Sharp, vamos a hacer un ejemplo. En el programa que vemos a continuación he agregado algunas cosas como enum y clases que nos van a servir pero que no son propiamente el desarrollo en cuanto al evento. Por ejemplo, el enum tipo alerta tiene tres opciones: error, advertencia y éxito. Nos van a servir más adelante. También tenemos el enum tipo pago, que puede ser tarjeta, transferencia y otros. En el programa principal también he agregado tres líneas de código. También simplemente le pedimos al usuario que ingrese una forma de pago. Le damos las opciones que son tarjeta 1, 2 transferencia y 3 otros. Y lo siguiente, nada más leemos lo que el usuario ingresa. Lo que sí tiene que ver con los eventos en esta clase forma de pago que van a ser nuestra clase emisora. Esta, a pesar de que en este momento solo tenemos la propiedad y el atributo tipo, podemos imaginarla con propiedades que involucran una forma de pago como por ejemplo banco, número de cuenta o tarjeta, etc. Por ahora lo que nos interesa de esta clase es que va a tener un atributo y una propiedad de tipo pago. Como ven acá, este es el enum que definimos anteriormente. Ahora, si sabiendo todo esto, pasamos a lo que tiene que más que ver con eventos. Agregamos un evento que nos va a permitir notificar al usuario cuando se selecciona una forma de pago, ya sea correcta o no. Lo primero que hacemos entonces para desarrollar esto es declarar un delegado, como lo hemos hecho hasta ahora. Aquí voy a colocar public delegate void cambio forma pago. Y podemos colocar al final la palabra handler. Esto nos va a servir para identificar que este va a ser el handler. Es como una buena práctica cuando estamos usando eventos y recibe tipo pago y tipo alerta. El objeto que recibe tipo pago lo vamos a llamar igual tipo pago, y el que recibe tipo alerta lo vamos a llamar tipo alerta. Hasta aquí es todo conocido porque ya sabíamos cómo declarar un delegado. Lo que sigo entonces es identificar la clase forma de pago que definimos aquí abajo. Y en esta vamos a declarar un miembro del delegado. Aquí abajo de tipo voy a colocar public, la palabra reservada event, cambio forma pago handler. Y lo voy a nombrar cambio forma pago. De esta forma, en la clase emisora he definido un miembro delegado. En este caso nada más utilizaremos la palabra reservada event para identificarlo y para definirlo. Luego, cuando agregamos la lógica del set, aquí en tipo, tenemos ya a continuación lo siguiente. Por defecto, ponemos que tipo alerta va a ser error, pero si el tipo tarjeta es alguno de estos, entonces vamos a colocar que el tipo va a ser igual a value que está recibiendo, y el tipo alerta va a ser exitoso. Es algo sencillo, pero lo interesante es que aquí vamos a agregar cambio forma pago y pasamos como parámetro el tipo y el tipo alerta que definimos en las líneas superiores. En resumen, hasta ahora hemos creado un delegado en la clase broadcaster o emisora forma de pago. Hemos declarado el evento como miembro del delegado. En esta línea 30 también hemos lanzado el evento. En esta línea 47, cuando se asigna un valor al tipo a la clase forma de pago, es decir, en set, hasta aquí ya tenemos nuestro evento creado, pero como pueden ver en realidad no existe ningún método que coincida con la firma del delegado.
Por tanto, no hemos suscrito ningún método al evento y no va a suceder nada cuando el evento sea lanzado. Básicamente ya está listo para usarse, pero no lo hemos usado. En el próximo video veremos cómo ejecutar las acciones que deseamos cuando el evento es lanzado.